Grabando, Ya sí. está, ya está. Entendido. Vale. Ya está. Lo habéis quitado. No, Bien, es que pues no me cabe en el ordenador. Tengo muchas cosas y me dice que lo limpie, pero nunca lo limpio. ya. Pues entonces empezamos y como siempre con el saludo largo y tendido a todos los que estamos aquí en España y más allá, ¿no? Y encantada como siempre de veros y de desearos de nuevo un feliz año 2024, aunque ya no lo hemos hecho, pero en fin, ahora que nos vemos las caras. Pues si queréis presentaros un poco, bueno, ya hay que los nombres se nos ven. Y ya no. Gregorio le conocemos, a Sorcoro también, Amparo también, Milagros y Sor Manoli. Bien, pues creo que la oración la hacía Amparo, perdón, Amparo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues si os parece, no, teníamos la puesta en común, ¿cómo era eso, No, Adri? empezamos con la oración, Empezamos Juanita. por la oración mejor, Por la ¿verdad? oración. Vale. Bueno, Pues entonces, Amparo, a tu cargo. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre celestial, quiero darte gracias, Señor, por todo lo que tú me das. Señor, porque sé que mi vida sin ti no sería lo que es. Solo contigo, Padre, puedo ser feliz. Creo en ti, pero ayúdame, Padre, a creer con firmeza. Espero en ti, pero ayúdame a esperar con más fuerza. Te amo. Ayúdame a amarte con todo mi corazón. Quiero tener, Señor, un corazón parecido al tuyo. Quiero amar y servir como tú. Y que al final de mi vida resplandezca tu rostro en el mío y así ganarme la vida eterna. Y a ti, María, gracias. Gracias por sostener mi fe y mi fuerza. Tú sabes, Madre, que este año que acaba de pasar, las veces que tambalearon por todas las circunstancias que tuve que vivir, enséñame como hiciste tú, María, a tomarme en serio este plan de tu Hijo, este plan de Dios, ese plan que Él tiene pensado para mí. Enséñame a comprometerme con valentía, a entregarme, Madre, con fe firme y confiada. Gracias, Madre. Te entregamos esta tarde que vamos a tener de reunión aquí para que todo sea según vuestra santa voluntad. Amén. Amén. Amén, que así sea. Bien, pues vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Voy a compartir pantalla para que sigamos un poquito más, o mejor al menos, y a ver qué sale. Sí. ¿Inhabilitó? No, yo no nivel. ¿Cómo no voy a poder compartir pantalla ahora? Porque Si soy yo, que soy yo la anfitriona. que has sido tú antes, es verdad. Hemos hecho cambios. Ya, Vale, pues pero dame. Pues bien. a ver si me va a dejar a mí ahora. Ahora, inténtalo. Sí. Bueno, nuestro tema, como ya os indicamos en el programa. No vemos el power, vemos que solamente pone zoom. ¿Cómo que solo pone Zoom? No estás compartiendo la pantalla si tienes un PowerPoint que solamente vemos zoom, no vemos más.
tendrás que irte a compartir tu pantalla o alguna cosa así, a donde tengas el power puesto. ¿Ahora? Ahora sí, Vale. ahora sí. Bien. Bueno, pues como leemos ahí, introducción a las parábolas. Jesús pone en marcha su reino. Abre el micro, que te lo has cortado. Ahora, ¿se oye? Ahora Sí. sí. Vale. Qué de cosas, ¿no? Están pasando últimamente. Bueno, pues como el tema es el que tenemos ahí, que os hemos ido anunciando ya en la convocatoria, y es introducción a las parábolas. Jesús pone en marcha su reino. Si os acordáis del tema anterior, vimos como la importancia de la escucha en la Biblia. Y decíamos que para el pueblo de la Biblia el oído era esencial. Y la manera de relacionarse con Dios, que es la ley, es la ley, estaba en estrecha relación con la escucha. ¿Os acordáis de Sema Israel, el Señor es vuestro Dios, del Deuteronomio 6:4? Y también hablábamos cómo la gente en general se admiraban de cómo hablaba Jesús y se sentían atraídos por el hablar auténtico y original de Jesús. Jesús pone en marcha su reino y uno de los medios que utilizó fue la propia fuerza de su palabra. Entre las más típicas destacan dos tipos de expresiones que son, por un lado, las parábolas y por otro los dichos. En nuestras reuniones nos vamos a centrar en las parábolas, que Jesús utilizaba como recurso y con las que se dirigía a la gente sencilla. También nuestra Santa María Rivier habla del reino y nos dice que trabajemos por establecer el reino de Dios en nuestros corazones y en los corazones del mundo. Y para ello es preciso que vuestro corazón arda en amor. Lo hará en proporción al deseo y esfuerzo para conocerle y meditar en Jesús. Jesús hablaba en parábolas. Se llega a decir que sin las parábolas nos quedamos sin mensaje. Y está fuera de duda de que Jesús hablaba a la gente en parábolas. Y las citas que tenéis ahí, no sé si tenéis la Biblia, creo que os dijimos de que trajerais la Biblia, la tuvierais ahí, o el Nuevo Testamento, en su caso, para que pudierais buscar estos textos y ver lo que nos dicen. ¿Tenéis ahí la Biblia? ¿Sí? ¿Alguien ha encontrado Marcos 4:34 y Mateo 13:34? ¿Quién lo tiene? Tengo Mateo 13:34. ¿Y qué te Ten- dice? Bueno, Mateo Tengo a San Marcos. 13:34 me dice, todas estas cosas dijo Jesús al pueblo por parábolas, sin las cuales
no solía predicarles. Exactamente. Y José, creo que has encontrado Sí, Marcos Marcos 4:34. 34. ¿Y qué te dice? Pero no les decía nada sin parábola, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. Exactamente. Se llega a decir solamente que hablaba casi todo en parábolas, lo cual podemos sacar la conclusión que estamos diciendo. Si prescindimos de las parábolas, prácticamente nos quedamos sin saber qué es lo que decía Jesús. Y esto es muy importante porque de Jesús nos interesa tres cosas, como os pongo ahí: quién es, qué hace y qué dice. Si nos quedamos sin saber qué dice, los gestos que hace Jesús, pues nos quedamos sin la buena noticia. O al menos nos quedamos sin conocer exactamente el mensaje de Jesús. Bien, Jesús se dirige a la gente normal. No se dirige a los sabios ni a los entendidos, como escuchamos en el Evangelio. Se dirige a la gente sencilla. Jesús disfruta con la gente y la gente disfruta con él. Y sus palabras no son enigmas, sino historias tomadas de la vida corriente, que fascinaban a la gente precisamente porque era gente sencilla y gente que entendía lo que pasaba en el día a día y en la vida propiamente. Para comprender las parábolas es preciso seguir el mismo método y forma que ellas. Por eso interesa, en primer lugar, saber cuál es el camino de las parábolas y al que nos conducen. La relación o comparación entre las parábolas y un árbol, y entender y conocer a Jesús como parábola. Vamos a ir recorriendo un poco estos tres aspectos. El camino de las parábolas. El camino de las parábolas evangélicas es, en cierto sentido, como una espiral. Las parábolas salen de la vida, pasan por Jesús, van al pueblo, llegan al reino y vuelven de nuevo a la vida para enriquecerlas y volver a iniciar de nuevo este proceso. Pero ya desde otra perspectiva, porque cuando la palabra de Dios, las parábolas han pasado por la vida se va transformando. Y es importante seguir estos momentos para no desvirtuar ni quitarles fuerza a las parábolas. Salen de la vida. Las parábolas, como hemos dicho antes, han salido de la vida cotidiana, de la naturaleza, tierra, semilla, plantas, también de los acontecimientos humanos, de las relaciones, de las fiestas, relaciones de las familias de unos con otros. Y hablan de la vida. De hecho, para comprender y gustar las parábolas, debemos conocer y gustar la vida. La vida, por pequeña que sea, es el punto de apoyo donde se levanta el peso de las parábolas. Por lo tanto, debemos observar y conocer la vida. Seguimos, salen de la vida. Cada parábola ha sido pronunciada en un determinado momento y ante un determinado público. Pretende dar respuesta a los problemas concretos que se planteaban en esa situación. Por eso hay distintas parábolas. Las hay de defensa, que está dirigida a los enemigos de Jesús, a los jefes religiosos y fariseos, saduceos. Y en ellas Jesús justifica su actuación, su actuación, porque responde a lo que Dios quiere de verdad.
Tenemos una parábola típica, que si la tenéis ahí, el Evangelio podéis buscarla, la de los viñadores. Mateo 21, 33, Mateo 21, 44, 33, 44. 44, que dice, escuchad otra palabra. Érase un padre de familia que plantó una viña y la cercó de vallado, y cavando hizo en ella un lagar, edificó una torre, arrendóla después a ciertos labradores y se ausentó a un país lejano. Venida ya la sazón de los frutos, envió sus criados a los renteros para que percibiesen el fruto de ella. Mas los renteros, acometiendo a los criados, apalearon al uno, mataron al otro y al otro le apedraron. Segunda vez envió nuevos criados en mayor número que los primeros y los trataron de la misma manera. Por último, les envió a su hijo, diciendo para consigo, a mi hijo por lo menos le respetarán. Pero los renteros, al ver al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y nos alzaremos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora bien, volviendo el dueño de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Hará, dijeron ellos, que esta gente tan mala perezca miserablemente y arrendará su viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Pues no habéis leído jamás en las Escrituras, les añadió Jesús, la piedra que desecharon los fabricantes, esa misma vino a ser la clave del ángulo. El Señor es el que ha hecho esto en nuestros días y es una cosa admirable a nuestros ojos. Por lo cual os digo que os será quitado a vosotros el reino de Dios y dado a gente que rindan frutos de buenas obras. Ello es que quien se escandalizare o cayere sobre esta piedra se hará pedazos, y ella hará añicos a aquel sobre quien cayere en el día del juicio. Oídas estas parábolas de Jesús, los príncipes, los sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba por ellos. Palabra de Dios. Exactamente. Te alabamos, Señor, que hablaba de ellos. Bueno, pues el esquema es el que tenemos ahí. La viña es el pueblo de Dios, trabajadores, gobernantes. Los siervos son los profetas, el hijo es el hijo del Padre y el amo de la viña es Dios. Y otra parábola también que pretende decir lo que es el reino y la actitud que hay que tomar ante él es la que tenemos aquí abajo. Para sacarnos de la conciencia adormilada, ¿no? O también en momentos de crisis es una llamada a la vigilancia, a estar atentos, que es la que tenemos ahí también de Mateo 25, 1:13, que es la parábola de las vírgenes, que también está inserta en el contexto de la vigilancia y está conectada también con la parábola del criado fiel, Mateo 24, 45, 21. Entonces, la vigilancia se expresa tanto en la llegada inesperada del novio a medianoche como en la importancia de estar vigilantes en nuestra vida, y es una metáfora de los seguidores. No sé si tenéis abiertos los micros. Otras son también para anunciar la novedad del reino, que son las parábolas de Lucas 15, que algunos llaman el corazón del Evangelio de Lucas, por estar en su núcleo y además por expresar lo más peculiar del pensamiento de Jesús, que en realidad es una sucesión encadenada de parábolas. Aquí tenemos la oveja perdida,
tenemos la moneda perdida también y la alegría de encontrar lo perdido. Y lo interesante de esta sucesión de parábolas son los pequeños cambios que van produciendo entre unas y otras hasta llegar al clímax con la parábola del hijo pródigo. A ver si me sale. Las parábolas pasan por Jesús. Hasta tal punto pasan por Jesús que podemos decir que cuando nos encontramos con las parábolas, nos encontramos sin duda ante uno de los dichos más característicos de Jesús, muy de cerca de él. Tenemos, por ejemplo, en Marcos 4, 2, 33, 34, ya una vez que Jesús ha conseguido una amplia multitud, les habla al corazón. Y para ello nada mejor que las parábolas, un lenguaje que obliga a la reflexión y a la decisión. En este caso Jesús se centra no en las dificultades con las que se van a encontrar en el reino, sino en su éxito final. En este texto de Marcos 4 dice, de esta manera les enseñaba Jesús el mensaje por medio de muchas parábolas, como estas, y hasta donde podía comprender. No les decía nada sin parábolas, como hemos dicho antes, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. Jesús aprendió las parábolas en la escuela de la vida, observó atentamente la realidad del mundo, la naturaleza y las costumbres de la gente. En su casa, con los vecinos, en medio del pueblo, en el trabajo, y se fue compenetrando con la vida. Aprendió a amarla en profundidad y sinceramente. Aprendió esa sabiduría y lenguaje del pueblo y de su relación con el Padre. Tomó también algunas imágenes de la historia de su pueblo, que estaba acostumbrado a hablar en parábolas, en proverbios, refranes, comparaciones, enigmas, como por ejemplo en Marcos 3:23 dice, Jesús los llamó y les puso un ejemplo diciendo, ¿cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Y en Lucas 4:23 hace mención a un proverbio, dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí, en tu propia tierra. Luego tenemos también una serie de textos en torno a la parábola de los labradores homicidas que hemos leído antes, que son todas las que hablan del canto a la viña, como tenemos en Isaías 5:1-7, dice, voy a entonar el nombre de mi mejor amigo, el canto dedicado a su viña. Mi amigo tenía una viña en un terreno muy fértil. Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio de ella levantó una torre y preparó también un lagar. Mi amigo esperaba uvas dulces de la viña, pero las uvas que dio fueron agraces. Ahora, habitantes de Jerusalén, gente de Judá, decid, ¿quién tiene la culpa de mi viña? Si mi viña o yo.
Bueno, luego sigue el texto y también en el Salmo 90 también habla de la viña, limpiaste el terreno y echó raíces y llenó el país, cubrió los montes con su sombra. Otro texto también tenemos en Jeremías, yo planté como vid de la mejor calidad, como vid de la simiente más fina, pero te has degenerado tanto que ya ni te reconozco. Y en Ezequiel el Señor se dirigió a mí y me dijo, ¿en qué es mejor el tronco de la vid que la madera de los árboles? Su tronco no sirve para nada, ni siquiera para hacer una percha. No sirve más que para leña. Y sigue diciendo, por eso yo, el Señor, digo, así como el tronco de la vid se echa al fuego para que arda, así también echaré yo al fuego a los habitantes de Jerusalén. Pues todos estos textos están relacionados con la parábola de los labradores homicidas. El amor al Padre le ayudó a Jesús a encontrar y descubrir la relación y semejanza entre el reino y la vida, a buscar palabras, comparaciones y ejemplos que explicaban de la mejor manera posible esa realidad tan misteriosa del reino. Así también tenemos, por ejemplo, en la parábola del juez y la viuda en Lucas 18:1-8, que el evangelista completa la catequesis sobre la oración recogida también en Lucas 10:38, 11:4. Podéis leerla si tenéis ahí y descubrimos la relación que hay entre los dos textos. Sí, El de Mateo 21. el de Lucas 18:1-8. Lucas 18:1-8. Y otro podría estar buscando Lucas 10:38, 11:4. Y hacemos luego la comparación entre los dos textos de Bueno, Lucas. aquí está, Lucas 18:1-8. Propúsoles también esta parábola para hacer ver que conviene orar perseverantemente y no desfallecer, diciendo, en cierta ciudad había un juez que no tenía temor de Dios ni respeto a hombre alguno. Vivía en la misma ciudad una viuda, la cual solía ir a él diciendo, hazme justicia de mi contrario. Mas el juez en mucho tiempo no quiso hacérsela, pero después dijo para consigo, aunque yo no temo a Dios ni respeto a hombre alguno, con todo para que me deje en paz esta viuda, le haré justicia, a fin de que no venga de continuo a romperme la cabeza. Ved, añadió el Señor, lo que dijo este juez inicuo, y creeréis que Dios dejará de hacer justicia a sus escogidos que claman a él día y noche y que ha de sufrir siempre que se les oprima. Os aseguro que no tardará en vengarlo de los agravios, pero cuando viniere el Hijo del Hombre, ¿os parece que hallará fe sobre la tierra? Hasta ahí el 8. Sí, y luego en Lucas 10:38 sobre la oración. 11:4. ¿Lo tenéis? ¿Jesús en casa de Marta y María? Sí, ahí Ya, comienza, eso es. ok. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada y afligida por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Y luego sigue en Lucas 11,
Jesús y la oración. La oración, ¿Sí? exactamente. Sí. Una vez más, Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos el pan suficiente para cada día, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. ¿Continúo? Ya hasta ahí. Entonces, Ok. habéis visto, Jesús empieza con la parábola del juez y la viuda y va completando la catequesis sobre la oración que recogemos en esto, que lo recoge en este texto que acabamos de leer. Y está insistiendo en la oración confiada y perseverante. Luego también tenemos en Mateo 18, 21-35, que está hablando de la parábola también del perdón que acabamos de con el Padre Nuestro, ¿no? El rey representa a Dios que ha perdonado toda la deuda con su oferta de amor y gracia. De aquí la exigencia para los seguidores de Jesús de perdonar sin límites y a todos. Porque quien ha experimentado la misericordia de Dios no puede andar calculando las fronteras del perdón. ¿Recordáis el Mateo 18, verdad? 21-35, la parábola del perdón. La leemos. Sí, si la tenéis ya preparada, perfecto. Bueno, 18-21. Sí, En esta sazón, arrimándosele Pedro, le dijo, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a mi hermano cuando pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? Respondió Jesús, no te digo yo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 o cuantas veces te haya ofendido. Por esto, el reino de los cielos viene a ser semejante a un rey que quiso tomar cuentas a sus criados. Y habiendo empezado a tomarlas, le fue presentando uno que debía 10,000 talentos. Y como éste no tuviera con qué pagar, mandó su señor que fuesen vendidos él y su mujer y sus hijos con toda su hacienda y se pagase así la deuda. El criado, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten un poco de paciencia que yo te lo pagaré todo. Movido el señor a compasión de aquel criado, le dio por libre y aún le perdonó la deuda. Mas apenas salió este criado de su presencia, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándole por la garganta le ahogaba diciéndole, paga lo que me debes. El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo, ten un poco de paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Él no quiso escucharle, sino que fue y le hizo meter a la cárcel hasta que le pagase lo que le debía. Los otros criados, al ver a su compañero lo que pasaba, se entristecieron por extremos y fueron a contar a su señor lo que habían visto. Entonces el amo llamó y le dijo, oh, criado inicuo, yo te perdoné toda la deuda porque me lo suplicaste. ¿No era pues justo que tú también tuvieses compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? E irritado el Señor le entregó en manos de los verdugos para ser atormentado hasta tanto satisfaciera la deuda por entero. Así de esta manera se portará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno no perdonare de corazón a su hermano. eso es, así es. Como veis, la relación de unas parábolas, una parábola nos lleva a la otra. Bien. Seguimos. Parten de la vida, van a Jesús, van al pueblo. Seguimos el ciclo. Bien. El pueblo admiraba
y le gustaba mucho el modo de hablar de Jesús, principalmente la gente sencilla y humilde que no tenía ningún título ni ninguna posibilidad de estudiar. En Mateo 7 leemos 28-29, cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se quedó atónita de su doctrina, porque les enseñaba como el que tiene autoridad y no como sus maestros de la ley. La actividad de Jesús no nace de los estudios, ni de los títulos, ni de su labia, sino de la profundidad y verdad de lo que tenía que decir, expresados en términos evangélicos de su autoridad. El pueblo es el destinatario principal, aunque a veces explicó, como hemos leído, algunas parábolas a sus discípulos en privado. Así dice Marcos 4, 10, 11, donde Jesús, después de hablar en parábolas, aquí concretamente la del sembrador, les explica más detenidamente la parábola a sus discípulos, distinguiendo un doble lenguaje, en parábolas para los de fuera y en revelación del misterio del reino para los de dentro. Luego, en cambio, en Mateo 13, 12, no rehuye las masas, sino que ni es un mensaje para las élites tampoco, y además habla en lugares donde se le ve y se deja oír, como en este caso que se sube a la barca, dice después, cuando Jesús se quedó a solas, los que estaban cerca de él y los 12 discípulos, este lo hemos leído, perdón, ese Mateo 13. Cuando se reunió mucha gente, subió Jesús en una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces Jesús, para que el pueblo le escuchara bien, cuando se reunía, según el Evangelio, tanta cantidad de personas, él buscaba o un monte o bien en una barca para dirigirse a la gente. También Jesús dice algunas parábolas para sus adversarios, sobre todo cuando se trataba de defender al pueblo. Antes hemos leído las parábolas de Lucas 15, la oveja perdida y la moneda perdida, la del buen pastor, la del hijo pródigo. Entonces el rechazo a la propia acogida y cercanía de Jesús por parte de los fariseos y letrados es lo que le permite explicar en buena medida las parábolas del hijo pródigo, donde sin duda se sentirían reflejados los fariseos. La que hemos leído también, Mateo 21, 33, 34, la parábola de las escenas de los labradores homicidas, está colocada precisamente por Mateo poco antes de las escenas de la pasión. Y los jefes de los saduceos y los fariseos entendieron perfectamente que esta parábola iba dirigida contra ellos. Por eso es muy importante, para entender las parábolas, buscar a quién se dirige Jesús y también intentar entender, detectar el motivo por el que dice y las reacciones de sus oyentes, de los que la escuchan. Las parábolas llegan también al reino, llegan hasta el reino. Todas las parábolas nos hablan del reino de Dios y nos encamina hacia Dios, hacia el Dios del reino. Los seguidores de Jesús, al ir reconociendo a Jesús y su buena noticia, el Evangelio, van descubriendo el reino de Dios. Por eso van comprendiendo las parábolas, mientras que los otros, los maestros de la ley y los fariseos, siguen sin entender las parábolas, que se convierten para ellos en un enigma, no porque no hayan comprendido, sino porque no aceptaban lo que Jesús quería decir. Algunas de las parábolas suelen comenzar
con el reino de Dios se parece a, el reino de Dios es semejante. Y tenemos la sección del capítulo 13 de San Mateo, que si lo tenéis ahí, veremos cómo dice, con el reino de los cielos sucede en la de la cizaña. En la del grano de mostaza también dice, sucede con el reino de los cielos. Van empezando todas igual. La del tesoro y la perla y la de la red también dice, sucede con el reino de los cielos. Mientras que en Marcos, pues nos dice, ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Como tenemos, por ejemplo, en la parábola de Marcos 4, 26, 29, que es la parábola del grano que crece solo. Bueno, me he pasado varias. Bien. El cursor. Otras parábolas también que explicadas por Jesús son las que narró al final de su vida y se fijan más en las actitudes de las personas que del reino. Por ejemplo, tenemos el banquete de bodas, Mateo 22, 2 y siguiente, dice, al reino que se recibe se debe responder con una actitud de cambio. En Mateo 25, 1, 13, que son las parábolas de las jóvenes previsoras y descuidadas, y lo mismo con Mateo 25, 14, 30, la parábola de los talentos, donde volvemos a encontrar, sucede con el reino de los cielos, lo que luego son parábolas que nos están mirando a las actitudes que se tiene frente al reino, frente a la acogida de Jesús, el reino. Bien, y seguimos adelante. El árbol de las parábolas. Podemos comparar las parábolas a un árbol que tiene sus raíces profundamente hundidas en la vida y eleva sus ramas cubiertas de hojas y frutos al reino. Las raíces, dentro de las raíces encajamos estas parábolas, que son 7. Siembras y plantas el mundo del trabajo, la familia, la comida, la mujer, las cosas de la casa y el mundo de la pobreza y de la marginación. Son parábolas tomadas de la vida y que les sirven como punto de partida de la comparación. Tenemos las que se sitúan en las ramas, que son aquellos mensajes que nos dicen por dónde llegamos al reino. Las de las raíces son como punto de partida de la comparación y la de las ramas las que nos dicen por dónde llegamos al reino. Y son 5: llamamiento, confianza y perseverancia, misericordia de Dios, seguimiento de Jesús y el juicio. Bueno, aquí hay un ejemplo de un árbol con las parábolas las que están en las raíces, la parábola del sembrador, en las ramas las jóvenes previsoras y descuidadas, y luego está el grano de mostaza que participa de las dos partes de las raíces, se siembra la tierra, crece y echa ramas hasta dar su fruto. Es un ejemplo. Y terminamos ya con Jesús como parábola del Padre. Jesús es parábola de Dios en su preocupación por el hombre y por la historia, especialmente por los más necesitados.
porque así nos muestra cómo es Dios y cómo es su reino. Muchas de sus acciones poseen un carácter simbólico. Las comidas con los despreciados de la sociedad, cuando acoge a los publicanos o al publicano como discípulo suyo, la elección de los 12, la expulsión de los mercaderes del templo, el lavatorio de los pies, la cena de su muerte, cargar con la cruz y el crucificado. Todos estos gestos nos hablan sin palabras. Su acción, su persona se hace palabra y nos hablan del misterio del reino. Jesús se hace parábola en toda su vida y se nos muestra el reino. Y luego tenemos otras parábolas que no son propiamente como tales en el Evangelio de San Juan, en la que también podemos descubrir a Jesús como parábola del Padre, que son estas que os pongo aquí. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues hasta aquí, digamos, sería la introducción a las parábolas que en las siguientes reuniones iremos tomando ya una por una o dos según como veamos, pero esto sería la introducción hasta aquí. Bien, bueno, voy a dejar de compartir pantalla y